Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes en esta jornada en el marco del tercer ciclo internacional en neurodesarrollo. Soy Elías Alaca, neuropsicólogo clínico, y pues hoy día voy a tener la ocasión de compartir con ustedes una pequeña presentación acerca de la deficiencia intelectual, abordando su definición y medición de criterios diagnósticos. Cualquier pregunta que surgiera a raíz de esta presentación, ustedes pueden dirigírmela a través de mi correo electrónico y con todo gusto voy a poder absolver a dudas que ustedes pudieran tener. Entonces, les decía que en cuanto al contenido de esta presentación, vamos a abordar lo que es la definición de la deficiencia intelectual desde desde la perspectiva que presenta la Asociación Americana de Deficiencia Intelectual, y vamos a compararla y contrastarla con los criterios diagnósticos y las definiciones que aporta la CIE-10 y el DSM-5. Y por último, vamos a caracterizar algunos instrumentos de evaluación de criterios diagnósticos que pueden ser muy útiles para el clínico al momento de evaluar a personas de las cuales se sospecha que tengan un trastorno del desarrollo intelectual. Pues muy bien, para comenzar es importante que recordemos que aproximadamente el 25 de cada 1000 personas de la población general van a tener un trastorno del desarrollo intelectual. Es decir, es bastante poquito, es menos aproximadamente el 2% el 2% de la población nada más. Pero es muy interesante y es muy importante poder caracterizar muy en específico las dificultades que sufren estas personas, porque estas dificultades que conlleva el trastorno del desarrollo intelectual marcan toda la vida y en realidad limitan mucho lo que es la adaptación y el desarrollo normal de las actividades relacionadas a la práctica, a lo que es la sociabilidad, la comunicación, el aprendizaje. Existen más de 300 enfermedades que pueden engendrar deficiencia intelectual. Entre ellas se encuentran el síndrome de Williams, el síndrome de Down, el síndrome de X frágil y la fenilcetonuria, entre muchas otras, de donde surge la importancia de poder realizar una buena anamnesis para ver si la persona con la que estamos trabajando eh, puede o tiene realmente indicios de poder presentar un trastorno del desarrollo intelectual. En este sentido, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual la define como un trastorno que presenta limitaciones significativas en dos vertientes. Por una parte, lo que es el funcionamiento intelectual relacionado al razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, y también lo que son el comportamiento adaptativo, que cubre las habilidades sociales y las habilidades prácticas para la vida, ¿no? Además, nos aporta la idea de que existe un criterio de edad, un criterio evolutivo en esto, es decir, que todas estas dificultades tienen que originarse antes de los 18 años de edad. ¿Bien? Por su parte, lo que hace CIE 11 es presentarnos el trastorno del desarrollo intelectual como un grupo de trastornos, ya no como como una entidad monolítica con una sola característica, sino un grupo de trastornos que representan dificultades, ¿no? Impedimentos notables en las funciones cognitivas, así como las habilidades y del comportamiento adaptativo. En este mismo sentido, el DSM-5 pues, explica que se trata de un trastorno del desarrollo, ¿no? Que surge en el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como el comportamiento adaptativo, nuevamente especificando los dominios conceptual, social y práctico. Entonces, a través de estas definiciones vemos que hay un consenso generalizado en la comunidad clínica y científica uh, acerca de lo que representa el trastorno del desarrollo intelectual. Es importante también aclarar para lo que viene que esta presentación va a enfatizar
lo que es el criterio psicométrico de la medición y de la objetivación del trastorno del desarrollo intelectual, sabiendo que existen dos enfoques para poder hablar de este trastorno. Ya se los adelantaba, el primero es el psicométrico, que nos explica que a partir de criterios estadísticos, una persona con deficiencia mental es identificada a partir de una comparación con la norma, ¿no? Con lo que la mayoría de las personas son capaces de hacer. Y por otra parte, esta misma perspectiva lo que nos permite es ir clasificando a las personas en distintos rangos de deficiencia intelectual. Entonces estaríamos hablando de una deficiencia intelectual leve, luego una deficiencia intelectual moderada, severa y por último la profunda. También estaríamos pudiendo hablar de lo que es la deficiencia intelectual limítrofe y pues eso explicaremos a lo largo de esta presentación. El segundo criterio para poder tratar el TDI es el operacional, que se basa en los hallazgos de Jean Piaget acerca del desarrollo evolutivo, el desarrollo genético y epistemológico de la cognición. Y pues a partir de esta perspectiva podemos ir caracterizando cada uno de los tipos de deficiencia intelectual sobre la base de la teoría piagetiana. De esto también tendremos una mención un poco más adelante. De cualquier manera, es muy importante que cualquier evaluación clínica del TDI, por sospecha de TDI, incluya, obviamente, instrumentos de carácter clínico, como entrevistas clínicas, y también pruebas de inteligencia estandarizadas que sean aplicadas de manera individual. Esto es muy importante porque ambos criterios, esos dos, tienen que estar presentes en cualquier tipo de evaluación cuando se sospecha un TDI. La ley boliviana, pues lo que hace es recoger estas aportaciones de los manuales estadísticos y la transparenta en el artículo 5 de la ley 223, donde nos dice que en el TDI lo que se ve afectado es el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo y la conducta adaptativa. ¿De qué estamos hablando entonces cuando mencionamos funciones cognitivas en el TDI? La CIE 11 lo que hace es mencionar que hay déficits en funciones centrales de la cognición, como el desarrollo de conocimientos, los conocimientos académicos específicamente, el razonamiento, la representación simbólica, pero también en lo que es el conocimiento práctico, el conocimiento de la vida, de la resolución de problemas, ¿no? La mayoría de las personas que tienen un TDI experimentan importantes dificultades en la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Esta caracterización bastante detallada que hace la CIE 11 es muy interesante porque luego estos criterios son recogidos por los instrumentos psicométricos de evaluación de la inteligencia y eso es lo que vamos a ver con posterioridad. Por su parte, el DSM menciona que las dificultades se presentan a nivel del razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. Entonces, lo que vemos es, como resultado, es una limitación muy importante, no solamente en lo que va a ser el aprendizaje, ¿sí? Porque al final de cuentas, este aprendizaje académico es solamente una partecita de todo lo que se ve afectado. A raíz de estas dificultades en el funcionamiento cognitivo, vamos a ver surgir dificultades en la conducta adaptativa y las habilidades de la vida diaria. También resulta interesante de mencionar que todos los criterios diagnósticos o los manuales diagnósticos lo que hacen es mencionarnos que las habilidades de las personas con TDI se encuentran bastante por debajo del nivel esperado para la edad. Es decir, que nos sugieren y nos llaman mucho la atención sobre la necesidad de utilizar baterías estandarizadas, individualizadas, ¿no? Que nos permitan
identificar el nivel de desempeño que presenta una persona. Y en este sentido, pues me voy a permitir recordarles a ustedes cómo se distribuye la población dentro de la curva gaussiana. Tenemos que el 68.2% de las personas son consideradas, vamos a decir, entran en esta parte del medio y son consideradas como normales, ¿no? Es lo que la mayoría de la gente hace. A partir de esta línea verde, que es el medio exacto, ¿no? Que sería el promedio de 100 en la escala del CI, pues podemos empezar a contar hacia la derecha o hacia la izquierda lo que vamos a llamar desviaciones típicas. Una desviación típica hacia la derecha y una desviación típica hacia la izquierda son consideradas normales, ¿no? Y eso acumula el 68.2% de la gente. Pero si bajamos una desviación típica más, solamente el 13.6% de la población tiene un puntaje tan bajo como este, y es decir, un puntaje que va desde el 70 hasta el 84, más o menos, en la escala de cociente intelectual. Luego, si bajamos una vez más una desviación típica, tenemos que solamente el 2.3% de la gente presenta puntajes inferiores a 70. Es esta pequeña franja la que nos importa para el tema que estamos tratando. Es esta pequeña franja la que se llama de deficiencia intelectual. Entonces, es interesante conocer que en la escala del CI, pues normalmente los instrumentos de medida nos dicen que va desde 40 hasta 160, porque tienen un efecto piso y un efecto techo, nuestras pruebitas, ¿no? Entonces, las pruebitas como que se estancan en el 40, pero hay personas que no llegan siquiera a obtener ese puntaje de 40. Así que ahí nos encontramos con un efecto de piso. Y hay personas, por otra parte, cuyo cociente intelectual es mucho más que 160. Estaremos hablando de la superdotación, pero que nuestras pruebitas también pues tienen como que ese efecto de techo que nos limitan en la identificación exacta del nivel en que se encuentra una persona, sobre todo cuando estamos hablando de los extremos, ¿ya? El índice general pues es interpretado en términos de puntuaciones CI, como les decía. En este caso, ahí ustedes ven que la persona ficticia de esta prueba ha obtenido 113 puntos en la escala del CI. Este 113 puntos, pues para nosotros, quienes estamos habituados como psicólogos a trabajar con estas puntuaciones, sabemos lo que significa. Pues significa un puntaje medio alto, ¿no? Está un poquitito por encima de la mayoría de las personas. Pero cuando hablamos a las familias o a los educadores, no necesariamente este puntaje se explica por sí solo. Así que como una ayuda se utiliza también asociado el percentil. En este caso, el percentil es 81, ¿no? Y lo que nos indica el percentil es que en un grupo de 100 personas con las mismas características del evaluado, el evaluado es tan bueno o mejor que 81 personas. Entonces ahí vemos un poquitito con más claridad que esta persona se encuentra dentro del rango normal superior, vamos a decirlo así, ¿ya? Así que es muy importante más bien que cuando utilicemos los puntajes CI lo acompañemos siempre del percentil para que sea más explicativo para quienes no están familiarizados con la escala de CI. Y en segundo lugar, pues es muy importante también que utilicemos el intervalo de confianza, que aquí en la pantalla está apareciendo al lado derecho de ustedes. El intervalo de confianza nos indica a un determinado porcentaje de confiabilidad donde se encontraría el puntaje verdadero de una persona. Es decir, asumimos que por X o Z motivos este 113 es el puntaje más aproximado, más cercano a la realidad de la eficiencia intelectual de una persona. Pero estamos 90% seguros de que su verdadero puntaje se encuentra entre 105 y 121. Ahora, en este caso específico, no parece representar una
un tema trascendente, porque de todas maneras que esté en 105 o en 121, todavía está en la parte normal superior, ¿no? Su eficiencia intelectual. Pero puede ser muy interesante cuando la persona obtiene un puntaje general de 70 puntos, ¿no? O de 69. Entonces, 69 puntos ya directamente me indica a mí deficiencia intelectual de tipo leve. Pero con el intervalo de confianza yo quizás puedo matizar y decir que el puntaje real de la persona está entre el 65 y el 80. Entonces, inclusive hay una como franja más grande, una chance más importante todavía de que su puntaje verdadero se encuentre dentro de lo que es un cociente intelectual normal, pero bajo, ¿no? Así que ahí estaríamos cambiando con la ayuda del intervalo de confianza, estaríamos pasando de lo que es tratar a una persona como con deficiencia intelectual a tratarla como con un cociente intelectual bajo, pero no patológico. Entonces hay que trabajarlo y hay que estudiarlo con bastante calma, la utilidad de estos pequeños, de estas pequeñas ayudas que tienen los instrumentos. En cuanto al comportamiento adaptativo, lo que tenemos es que, y ya me voy a ir apurando, los criterios diagnósticos nos mencionan de que en el caso del CIE-11 existen dificultades muy importantes para superar los retos de la vida diaria y también para manejar el comportamiento, las emociones, las relaciones interpersonales, además de mantenerse motivados durante tareas de aprendizaje. Entonces, lo que vemos es que la persona tiene una dificultad bastante grande, como nos dice el DSM luego, para la autonomía personal, donde de hecho estas personas presentan un fracaso rotundo. También en lo que es la responsabilidad social, ¿no? La comunicación, la participación social y la vida independiente, tanto en el hogar como en la escuela, y si se trata de personas adultas, pues en el trabajo y la comunidad, su participación en la comunidad. Así que, como vemos, no se trata solamente de que en la vertiente académica se vayan a ver perjudicadas, sino que estas dificultades, este conjunto de trastornos, abarca la totalidad de las actividades de la vida. Vamos a ir caracterizando ahora cada uno de los tipos de deficiencia intelectual. Tenemos el primero, el deficiente mental ligero, que representa 20 personas de cada 1000, cuando llega a su máximo desarrollo intelectual, no posee las operaciones formales, es decir, abstractas de la mente, pero tiene capacidad para la lógica concreta y puede desarrollar un lenguaje completo en cuanto a complejidad morfosintáctica y asimilar también los contenidos de los 4 o 5 primeros cursos de enseñanza primaria, incluyendo la lectoescritura y el cálculo básico. Aunque su ritmo de aprendizaje sea lento y necesite siempre de apoyos suplementarios para ejercer un oficio u ocupación en el que no tenga que tomar decisiones que impliquen la abstracción o manejar instrumental complejo. Estas personas van a tener también un sentido de la regla. Estas caracterizaciones devienen de todo lo que es la teoría piagetiana del desarrollo intelectual, ¿ya? En segundo lugar, tenemos lo que es el deficiente moderado, que representa 5 personas de cada 1000. Además de mostrar dificultades para el pensamiento abstracto, pues estas personas no han asimilado tampoco las operaciones lógicas concretas, por lo que sus logros académicos van a quedar normalmente en un nivel preescolar. Van a poder desarrollar un nivel de lenguaje apto para situaciones sociales comunes, muy, muy habituales, y quizás pueden aprender a desarrollar trabajos manuales, pero eso tiene que ser con mucha repetición, mucha ayuda. Por su parte, el deficiente mental severo, y aquí ya nos salimos de la escalita, porque estos puntúan de 25 a 40 en la escala del CI, no llegan a asimilar los esquemas mentales preoperatorios, la fantasía, el juego argumental, la comprensión de relatos, por ejemplo, y actúan con esquemas circulares, es lo que decía Piaget, ¿no? De
de circularidad, que son rutinarios. En cuanto al lenguaje, pueden utilizar un vocabulario y sintaxis bastante elementales. Y por último, el deficiente intelectual profundo, cuyos puntajes van de 20 a 25, no llegan a completar el desarrollo correspondiente al periodo sensoriomotor siquiera. Su máximo desarrollo intelectual no suele superar lo equivalente a 2 años. Y en bastantes casos no llegan a desarrollar el más elemental lenguaje por carecer de los prerequisitos simbólicos como la permanencia del objeto, que es uno de los estadios de desarrollo cognitivo más importantes, ¿no? Tampoco la comprensión de lo que es el medio y el fin, etcétera. Por último, quisiera también mencionar que si bien no ingresa, de lo que voy a hablar ahora no está mencionado en los manuales diagnósticos, existen personas que tienen puntajes desde 84 hasta 70, ¿sí? Es lo que está apareciendo aquí en esta reglita como bajo. En realidad, más que hablarse de bajo, se llama limítrofe. Y estas personas tienen importantes dificultades para la abstracción intelectual. Es también un tipo de deficiencia intelectual que se manifiesta en muchos casos por una deficiencia en el progreso académico y sobre todo a partir del ciclo superior. Es decir, estas personas a partir de sus 11 años en adelante experimentan más y más dificultades, ¿no? Quizás hasta los 10 años han tenido un aprendizaje no completamente tranquilo, pero tampoco con demasiadas dificultades, pero ya a partir de los 11 años, cuando los temas requieren más abstracción, por ejemplo, en matemáticas, en lenguaje, ¿no? Comienzan a experimentar dificultades. Así que la mitad de los niños, de hecho, que fracasan en la escuela, suelen poseer un cociente intelectual de tipo limítrofe. Todo esto, les mencionaba hace un momento, está basado en el modelo de competencia personal de Greenspan y lo que hace es proponer 3 categorías muy importantes del intelecto, que va a ser la conceptual, la práctica y la social. Y la conducta adaptativa, que se deriva de la inteligencia práctica, es el aspecto central de las definiciones actuales, como ustedes han podido ver hasta ahora, ¿no? Y de la planificación de los recursos para su ayuda y adaptación. Bien, entonces hay que hacer una revisión pormenorizada de lo que es la construcción el constructo de inteligencia desde el factor general. Bien, pues sí, esto es lo que les mostraba hace un momento y lo paso. Antes de pasar, pues en cada uno de estos cuadritos lo que yo les iba mostrando también es que en función de la edad de las personas hay ciertas particularidades que vamos a poder apreciar, ¿no? Por ejemplo, durante la infancia, durante la adolescencia, la juventud y durante la adultez. Es por eso que no debemos olvidar que cuando hablamos de deficiencia intelectual, estamos hablando de un concepto que es cambiante. Estas personas sí o sí van a aprender algunas cosas a lo largo de su vida. No es que nunca van a aprender nada, pero su aprendizaje se va a ver muy limitado y va a tener una velocidad de adquisición que va a ser bastante diferente a la de la mayoría de las personas. Algunas pruebitas que evalúan las funciones cognitivas, sobre todo el factor general. Por ejemplo, tenemos las pruebitas de matrices. Esta yo se la pongo aquí porque en nuestra práctica usual hay muchísimos psicólogos que todavía incluyen en sus baterías de evaluación la prueba de Raven, ¿no? Las matrices progresivas de Raven, que es una prueba de razonamiento inductivo, que es muy interesante y de hecho ha inspirado la prueba de matrices, esta que es bastante nueva. La dificultad con la pruebita de Raven ahora es que su baremo es bastante antiguo, ¿no? Entonces nos estaría diagnosticando, nos estaría arrojando puntajes falsos con relación a la persona. Es decir, que mientras una prueba se hace más antigua, ¿sí? Su capacidad de discriminación se va esfumando. O sea, que si yo aplicase la prueba de matrices de Raven ahora mismo a una persona X
y la prueba de Raven me dice que el nivel de inteligencia de esta persona es de tipo limítrofe, tiene 70 puntos, digamos. Si yo aplicase a esta misma persona una prueba actual de inteligencia, como sería tal vez esta prueba de matrices de TEA Ediciones, lo que me saldría es que esta persona tiene una deficiencia leve, que en realidad tiene 65 o 62 puntos. Entonces, la diferencia es muy importante. Así que, si estamos utilizando instrumentos de medición de la inteligencia que son un poquito viejitos, pues quiero que se comprenda que es muy importante actualizar estos instrumentos porque estamos hablando de darle una caracterización a una persona que necesita para que reciba las atenciones necesarias para desarrollar las habilidades del resto de su vida. Entonces, creo que esta presentación pues se la puedo dejar también a ustedes para que la vayan revisando un poquitito con más calma. Lo interesante de estas pruebitas es que existen pruebas verbales y no verbales de medición de la inteligencia. Y aquí tenemos la Wechsler no verbal. Tanto la de matrices como la Wechsler lo que hacen es medir la inteligencia general a partir de una estimación de la inteligencia fluida, es decir, la inteligencia práctica. La prueba de matrices es solamente una tarea de razonamiento deductivo, mientras que esta de Wechsler lo que hace es presentarnos más o menos 9 tareas diferentes para realizar la estimación de la inteligencia. Y es también interesante porque nos permite ir caracterizando la capacidad de la persona en distintas actividades que requieren de razonamiento, de pensamiento abstracto, de memoria, etc. Entonces, observen ustedes el tipo de consignas no verbales que se pueden utilizar, estos pictogramas, cuando la persona o no habla nuestro idioma o nosotros no hablamos el de ella, o bien, ¿cómo decirlo?, no ha desarrollado el lenguaje, ¿sí? Podemos estar frente a una persona que se ve muy limitada en cuanto a sus capacidades de comprensión y expresión verbal. Entonces, otra pruebita que mide bastante bien y describe la inteligencia, pues aquí tenemos la WISC-5, ¿no? En la WISC-5, en la actualidad, tenemos 5 escalas. Hay que tener cuidadito porque esta escala de Wechsler no ha sido validada para América Latina todavía. La que se está vendiendo en el país es la versión española, entonces quienes la adquieran pues tienen que estar conscientes de que hay un factor cultural y educativo bastante importante que estamos añadiendo y la confiabilidad de los puntajes pues se va a ver afectada, ¿no? Solamente existe esta prueba validada para Chile y Brasil, así que vamos con cuidado. Pero es interesante porque lo que mide es, o lo que nos va a permitir caracterizar es la comprensión verbal, las habilidades visoespaciales, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, ¿no? Esas son las escalas primarias que contribuyen, de hecho, a la estimación de la escala total, es decir, la obtención del cociente intelectual, que es el puntaje que mejor describe la habilidad intelectual de una persona. Pero también nos permite obtener ahora unas escalas secundarias que van a permitirnos a nosotros caracterizar de manera mucho más clara las otras esferas. Por ejemplo, el razonamiento cuantitativo, si quisiera conocer si la persona está desarrollando la noción de número, la noción de magnitudes, ¿no? Puedo evaluar también la memoria de trabajo auditiva solamente. Puedo tener una estimación de la inteligencia no verbal, ¿sí? Puedo tener una estimación de la capacidad general, esta capacidad general entendida como la inteligencia, pero restándole la influencia de la memoria y de la velocidad de procesamiento. Y por otra parte, la competencia cognitiva, para ver cómo si yo a la persona le evito realizar tareas abstractas, tareas de razonamiento, cómo queda actuando la memoria y la agilidad en el procesamiento de las informaciones, ¿no? Esto y lo otro puede ser importante al momento de proponer o de diseñar intervenciones para este tipo de población.
Bien, aquí en esta tablita lo que les puedo mostrar es que los puntajes en cada uno de los subtests van variando, ya sea que se trate, como ustedes ven en la primera columna de la izquierda, de una población de superdotados, donde los puntajes van por encima del 13, ¿no? Y por otra parte, tenemos en el medio personas con deficiencia intelectual leve, cuyos puntajes van bajando, ¿sí? Y bajan mucho más cuando observamos en la columna de la derecha personas con discapacidad intelectual moderada. Entonces, aquí vamos corroborando que estas pruebitas de inteligencia, esta que es la escala de Wechsler, discrimina bastante bien entre las poblaciones clínicas y podemos diferenciar entre una persona que tiene deficiencia intelectual moderada de aquella que tiene una deficiencia intelectual leve. Les había dicho que para lo que es la deficiencia intelectual severa y profunda, las escalas estas validadas en población general, pues van a presentar el efecto de piso. Entonces vamos a necesitar utilizar otras escalas si pretendemos poder clasificar a las personas que tengan deficiencia mental profunda o severa. En cuanto a lo que va a ser la conducta adaptativa y su evaluación, tenemos cuestionarios, ¿no? Como el DP3, que lo que hacen es presentarnos una entrevista a los papás, ¿sí? Que podemos irles preguntando los hitos del desarrollo de su hijo en cuanto a motricidad, comunicación, la cognición, ¿sí? El aprendizaje, etcétera. O bien podemos aplicar lo que va a ser el cuestionario. ¿Sí? Yo puedo aplicar la entrevista cuando tengo tiempo, cuando los papás vienen a la sesión y voy puntuando directamente. Pero puedo aplicar el cuestionario si es que los papás no pueden asistir a consulta, entonces yo les entrego, les doy la consigna, que me lo llenen y luego que me lo traigan para que yo vaya puntuando. Eh, es muy importante poder manejar también este tipo de escalas para caracterizar el trastorno del desarrollo intelectual. Y si no me equivoco, enseguida Carolina va a conversar con ustedes acerca de la PRUNAPE, que también nos puede ayudar en este sentido. ¿Bien? Aquí tenemos unos ejemplitos de lo que sería las preguntas que evalúan la cognición. Y pues aquí me voy a permitir hacer una pequeña pausita porque este instrumento específico, el perfil de desarrollo, el DP3, arroja un índice general del desarrollo, pero ustedes ven ahí, debajo de donde dice normal, está puntuación directa, está el percentil y está el CI, ¿no? Un puntaje CI que dice 88. Y en realidad esta prueba lo que está haciendo es darnos un puntaje en la escala del cociente intelectual, pero que no puede ser interpretada como un cociente intelectual. ¿Sí? Ahora muchas empresas que estandarizan las pruebas pues deciden utilizar puntaje CI porque es el puntaje que los psicólogos manejamos mejor y sobre el cual podemos entendernos con mayor facilidad. Pero entonces hay que tener mucho cuidado de que no porque una escala me esté arrojando un puntaje CI, no por eso me está evaluando la inteligencia en la persona, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que tengo aquí a través de este puntaje CI es un índice general del desarrollo, en este caso. Por otra parte tenemos la Vineland 3, que es también, esta ha sido publicada por Pearson, y lo que hace es poder objetivar, ¿no?, la conducta adaptativa en personas con distintos trastornos, entre ellos la discapacidad intelectual, ¿no? Cubre un amplio rango de edad, desde el nacimiento hasta los 90 años, y se aplica a 3 personas a través de una entrevista con quien estamos evaluando. También se puede hacer una entrevista a los padres o a los cuidadores de la persona, así como a sus maestros, ¿no? Entonces es interesante porque luego esto lo podemos ir contrastando entre todos los informantes. Esta ya tiene una aplicación digitalizada y los baremos, pues la conversión de puntajes y los informes ya se van obteniendo de manera mucho más ágil porque son automáticos, ¿no? Entonces, en general, estas pequeñas escalas también responden a criterios psicométricos ahora,
y tienen un buen grado de discriminación, buen grado de confiabilidad, tienen consistencia con el constructo y los criterios diagnósticos que se van utilizando en la actualidad para lo que es la medición de la conducta adaptativa y las habilidades prácticas en el TDI. Entonces, ya terminando, el TDI es un conjunto de trastornos que limitan el desarrollo cognitivo, la adaptación y las habilidades de quienes lo padecen. Hemos visto que el enfoque psicométrico ha aportado bastante en la identificación de niveles del TDI, así como en la fiabilidad de sus medidas. Nosotros como psicólogos, pues somos los responsables de seleccionar los instrumentos más adecuados, más confiables para la medición de las funciones intelectivas de entre la diversidad de pruebas que existen en el mercado. Tenemos que utilizar mucho nuestro juicio. Y pues en la actualidad, las escalas de Wechsler son las que mejor están recogiendo las aportaciones de las investigaciones en neurociencias y en neurodesarrollo. Como hemos visto, son las que ahorita mejor están respondiendo a los criterios diagnósticos que nos presentan los distintos manuales. Entonces, con todo esto, ha sido un placer para mí compartir estos minutos con ustedes y pues nos vemos en breve para una ronda de preguntas. Muchas gracias.